Creo que es bastante común que cuando se empieza a emprender se cometen errores de los que no somos conscientes en un primer momento, porque tenemos que ir aprendiendo muchas cosas sobre la marcha y estamos pendientes de ir apagando fuegos por un lado y por otro. Y es que cuando estamos encima, en caliente, no somos capaces de ver lo que estamos haciendo mal. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y echamos la vista atrás, podemos ver todas esas cosas que podríamos haber hecho diferente para obtener un mejor resultado. Y bueno, es por eso que he decidido hacer este vídeo para explicaros cuáles fueron las 8 cosas que ahora pienso que hice mal en mi primer emprendimiento después de 2 años y medio. Para poneros un poco en contexto, empecé con un proyecto educativo en enero de 2020. Es un proyecto que ahora mismo no continúo, pero estuve embarcada en él pues cerca de un año, desde enero hasta octubre, y después lo fui dejando morir, que es una de las cosas que hice mal, de la que luego os hablaré, por supuesto. Pero sí, en esos meses aprendí muchas cosas que luego he ido aplicando a mi segundo emprendimiento, que es también educativo, online. Tienen muchas cosas en común, pero digamos que en cierto momento me surgió la idea de este segundo emprendimiento y me apasioné tanto con ella que dejé de lado el primero. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, pues en el 2020 estaba en un instituto en Irlanda dando clases de español y me di cuenta de que no había muchos materiales en torno a un examen que se hacía en Irlanda para acceder a la universidad. Este examen se llama Living Certificate, entonces empecé con una página de Instagram que se llamaba Elsie Spanish, Living Certificate Spanish, y empecé un poco por intuición, por querer ayudar de una manera más moderna, más cercana a mis estudiantes en el colegio donde yo estaba, también porque veía que este examen era muy importante para ellas, y tras hablar con muchos profesores de español en Irlanda, que en su inmensa mayoría son irlandeses, me di cuenta de que el español no se enseñaba bien, que los profesores iban aprendiendo un poco sobre la marcha. Entonces vi que creando material para ayudar a estos alumnos que no tienen unos profesores que les hayan explicado muy bien la gramática, vocabulario, entre otras cosas, pues que yo podía crear este proyecto para ayudarles de manera telemática. Y sí, empecé con Instagram, pronto me hice una página web, incluso junto con mi pareja creamos una aplicación web donde los estudiantes podían practicar de manera gratuita la prueba oral del examen, grabarse practicando esta prueba oral y enviar su grabación, su práctica a su profesor o profesora de español. ¿Y cuáles eran mis fuentes de ingreso? Pues mis fuentes de ingresos venían principalmente de clases privadas 1 a 1 y de unas guías que hice para la prueba escrita, la prueba oral, la prueba de lectura y auditiva. Estas guías no es que se estuvieran vendiendo muchísimo, pero lo mismo vendía pues entre 3, 4 a la semana y tenían un valor de entre 25, 30, 35 euros, si no recuerdo mal. Las vendía a través de Sellfy, que es como una especie de Shopify, pero un poco más bonito. Es muy fácil de utilizar, súper intuitivo, y si quieres tener una tienda tanto de productos físicos como de productos digitales, te la recomiendo porque a mí me vino súper bien. Bueno, algo que hice bastante bien fue encontrar un nicho súper específico donde no tenía nada de competencia y mi cuenta de Instagram empezó a crecer como la espuma, o sea, creció muchísimo. En tan solo 3 meses llegué a más de 4.000 seguidores. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que el COVID llegó, cancelaron el examen y claro, estos estudiantes me estaban siguiendo porque querían aprobar el examen. Yo les estaba dando técnicas, trucos gratuitos a través de Instagram y de repente de un día para otro me dejaron de seguir como 2.000 personas y claro, esto me afectó en el sentido de que me desmotivó un poco con el proyecto, porque además con el examen cancelado, dime tú quién va a querer seguir con clases o quién va a querer comprar ninguna guía. Fue entonces cuando pivoté y empecé a crear mi segundo emprendimiento, en el que también ayudo a estudiantes a pasar un examen, pero es un examen que se hace en todas partes del mundo, que por supuesto también se canceló con el COVID, pero era diferente en distintas regiones. Y claro, lo del COVID yo no lo vi como algo permanente y pensé que me gustaba más hacer este examen, también porque ya me hice examinadora acreditada y había tenido una experiencia previa examinando. Y dentro de este primer emprendimiento también pivoteé un poco porque ahora quienes me llegaban eran profesores que querían prepararse
para el año siguiente, para el año académico siguiente, y no tenían tiempo para hacer materiales o no tenían recursos, ideas sobre cómo explicar ciertas cosas. Entonces me dediqué a crear materiales y vendérselos a esos profesores. Pues les hacía los PowerPoint, algunos incluso bajo demanda. Bueno, os hablo ahora sí de los errores. Mi primer error fue no tener un plan. Iba haciendo un poco lo que me iban pidiendo, pero no tenía una estructura ni de las cosas que iba publicando, ni me había planteado pues cómo iría ese proyecto una vez que el examen se hiciera, porque por supuesto yo lo empecé en enero durante el año escolar, pero el examen iba a ser en mayo. Entonces claro, yo no me planteé que iba a hacer desde mayo hasta septiembre, octubre, cuando empezaran las clases de nuevo, porque este examen era solo en Irlanda y una sola vez al año. Entonces eso lo hice fatal, el no plantearme esto. Mi segundo gran error fue el no tener claro quién es mi público. Sí que estaba haciendo contenido para ayudar a los adolescentes a hacer este examen, pero al mismo tiempo también estaba ayudando a profesores, y no solo eso, sino que yo no me planteé si me gustaba dedicarme a ese público para siempre, porque los estudiantes que iban a hacer este examen no lo iban a hacer por gusto, lo hacían por necesidad. La mayoría de ellos no quería saber nada de español una vez que terminaran el examen, y el trato con estos adolescentes, no en todos los casos, había algunos que eran súper agradecidos, súper amables y demás, pero otros que eran pues falta de respeto, no saber cómo hablarme, que de hecho no creo que fuera intencionado, pero yo me sentía como que mi contenido era para ellos de usar y tirar, usar y tirar. De hecho así fue, porque cuando se canceló el examen me dio la sensación de que nadie se acordaba lo mucho que les estuve ayudando de manera gratuita, el empeño que le puse, las de horas que me llevé contestando a mensajes privados, incluso ayudando con ejercicios, tareas, un poco por querer servir, por amor a lo que hago. Y bueno, esas personas con las que yo creía que tenía un trato cercano, de haberlas estado ayudando muchísimo, pues de repente me dejan de seguir sin previo aviso. Yo entiendo que es porque el examen se ha cancelado. Y conecto este segundo error con el tercero, y es que no me estaba dirigiendo a las personas que pagaban, porque sí, yo estaba ayudando a estos adolescentes y seguro que un porcentaje de ellos le dirían a sus padres que quieren comprar mis guías o que quieren tener clases privadas conmigo, pero como ellos no tienen su dinero propio, ellos no toman la decisión, la toman los padres, y yo no tenía un contenido dirigido a los padres. En retrospectiva, mirando hacia atrás, lo que debería haber hecho es estar en redes donde los padres estaban activos, como puede ser a lo mejor Pinterest, o incluso tener un blog, anunciar lo que hago en páginas de Facebook. Bueno, pues eso lo hice mal, porque estos adolescentes no eran los que compraban directamente. La cuarta cosa que hice mal es no saber decir que no. Esto es algo que todavía me cuesta, pero sobre todo en esa época me sobrecargué muchísimo de clases, no sabía decir que no a personas que me preguntaban si podía darles clase. También si alguien que no era mi alumno me preguntaba que si le ayudaba a hacer algo de deberes, no sabía decirle que no, y a lo mejor no me apetecía, y además hacía este tipo de cosas porque no tenía tiempo durante el día. Lo mismo lo hacía, no sé, a las 11, a las 12 de la noche, un sábado, un domingo. Total, que me costaba muchísimo decir que no. Yo creo que hay que aprender a decir que no. El quinto error conectado con esto fue el que me llené muchísimo de clases privadas. Ahora que lo pienso, tendría que haber hecho menos clases, y si acaso, en vez de tener clases privadas, tener clases en grupitos pequeños, porque acababa explicando lo mismo tropecientas veces. Y de haber tenido menos clases habría tenido más tiempo para seguir creando recursos que se iban vendiendo como las guías de manera automática, para poder tener así más ingresos pasivos y al mismo tiempo ayudar a muchísima más gente de la que puedo ayudar con clases de 1 a 1. Sexto error fue aceptar pagos después de dar la clase. No tuve problemas en general, no hay una sola persona que no me haya pagado por una clase, pero sí que es verdad que a veces a alguna madre, a algún padre se le olvidaba pagarme por las clases, y a mí me sabía mal tener que recordarle, sobre todo si ya se le había recordado anteriormente. Algo que he hecho súper bien con mi segundo emprendimiento es siempre recibir el pago antes de dar la clase. Es lo ideal porque te quitas un peso mental muy grande. Fallo número 7, no tener una política de cancelación de clase. Había veces que yo me había preparado la clase durante 1 hora, 30 minutos, estaba esperando a que viniera el alumno o la alumna, y pasados 5 o 10 minutos de espera, escribo, llamo a los padres: ay, es que no me he acordado de avisarte, pero el niño o la niña no puede tener clases hoy contigo.
Bueno, y yo no tenía una política de cancelación, entonces lo que hacía es simplemente pues no recibir el pago por esa clase, porque por supuesto no había pedido el dinero con antelación. Eso está muy mal porque tienes que saber respetar tu tiempo y además si te has comprometido a estar ahí esa hora, con el tiempo de preparación, etcétera, es un tiempo que podría haber sido ocupado en otra cosa, en coger a otro estudiante y demás. Ahora en mi segundo emprendimiento de educación sí tengo una política de cancelaciones, aún así esto me hago una crítica, creo que soy demasiado flexible, no sigo esta política de manera muy estricta porque al final empatizo mucho con las personas y me cuesta, digamos, cobrarles por un tiempo en el que no he estado con ellos y en pocas ocasiones al final he acabado cumpliendo con esa política de cancelación. Esto es un recuerdo para mí misma que tengo que ser más estricta con esto porque esto es un negocio y tiene que ser sostenible. Y ya el error número 8 fue dejar este proyecto morir. A ver, a pesar de todo lo malo, por lo menos las guías sí que se seguían vendiendo de manera esporádica. Estaban bien, yo estaba orgullosa de esas guías, estaban ayudando a estudiantes a prepararse para este examen. Sin embargo, un día tomé una decisión radical de quitar estas guías del mercado porque me quería desentender completamente de este proyecto para centrarme en mi segundo emprendimiento. Y creo que no lo debería haber dejado morir porque estas guías se hubieran seguido vendiendo porque el examen no ha cambiado. Aún las tengo ahí, pero ahora es un poco más difícil volver a eso. Ya hay personas que tomando inspiración de lo que hice han creado un proyecto similar y te preguntarás, a ver, si las guías se estaban vendiendo, ¿por qué no las dejaste ahí? No sé, porque me sentí muy agobiada y no quería saber nada más sobre este proyecto porque quería centrarme en A por el DEL, en mi segundo emprendimiento, y me dejé guiar muchísimo más por las emociones que por la razón. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas podido sacarle provecho a estas lecciones que he aprendido yo, por si acaso estás cayendo en lo que yo caí o si lo puedes aplicar a tu negocio de alguna manera. Muchísimas gracias por estar aquí. Si ya has empezado a emprender, si llevas un tiempo haciéndolo, déjame en comentarios cuáles han sido tus mayores errores, así reflexionamos juntos. Y nada, espero verte en otro vídeo. Chao.